Hermanos, Dios me los bendiga a todos. Ah, Aquí estamos una vez más, queriendo compartirles la palabra de Dios para que sus almas sean nutridas, alumbradas, fortalecidas en el nombre del Señor. Cuando estamos llenos de la palabra de Dios siempre nos da ese hálito especial de fuerza, de aliento, de ánimo para seguir hacia adelante. Muchas veces tenemos problemas y situaciones que no nos agradan en nuestras vidas. Es por la ausencia de Dios, la ausencia de su palabra, la ausencia de tener una comunicación. Así es de que por este medio, aunque sea, yo quisiera compartirte la palabra de Dios. No sé si ustedes se acuerden que la última vez que les compartí, les hablé de las riquezas. Son 7 riquezas y vamos a compartir esas 7 riquezas. Les compartí una la última vez y esa riqueza era tu vida. Pero para que esa riqueza valiera, tú tienes que hacer que tu vida cuente, vivir de una manera sabiamente y no como necios. Y citábamos la escritura de Efesios 5 del 16, 17 y 18. Y para vivir sabiamente tenemos que aprovechar bien el tiempo. Si no aprovechamos bien el tiempo, pues no vamos a vivir sabiamente. Y una de las maneras de aprovechar bien el tiempo es buscando la voluntad del Señor, porque la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta para nuestras vidas. Entonces no hay equivocación en el plan que Dios tenga sobre nosotros y lo que Él quiere hacer en nosotros. Así es de que aprovechar bien el tiempo de tu vida, o sea, aprovechar tu vida es buscar la voluntad de Dios y el Señor te va a decir qué es lo que quieres tú que hagas con ese tiempo que Él te ha dado, con esa rayita que todos sabemos que está ahí, pero no sabemos, sabemos cuándo empezó, pero no sabemos cuándo va a terminar. Pero bueno, hoy quiero compartirte otra riqueza y tal vez la semana pasada te compartí un poquito de eso, pero hoy quisiera decirte una vez más que otra de las riquezas que tenemos es los dones que el Señor nos ha dado, los talentos, pero también igual, si no los aprovechamos, si no los usamos, de nada sirve tener el mejor talento, el tener el talento más bello, más grande, más mejor, si no lo usamos. Y para eso, pues, yo quisiera que llevarlos a la parábola, que ya en otra ocasión les he compartido la parábola de los talentos. Y en, en esa parábola vemos que a uno dio 5 talentos, a otro dio 2 y a otro 1. Y a los que dio 5 y 2 talentos, ellos fueron y los trabajaron, hicieron bien y recibieron 3 cosas que son muy importantes. Y las podemos ver en el versículo 20, vamos a decir. Dice, llegando el que había recibido con 5 talentos, trajo otros 5 talentos. Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Estamos hablando de Mateo 25, perdón si no les había dado la cita. Empezamos a leer el Mateo 25, el versículo 20, y en el 21 es donde les quiero recordar lo que un día les compartí, que es lo que recibió tanto el que recibió 5 talentos y fue y trabajó con esos talentos, igual que el que recibió 2, recibió primero una felicitación diciéndole, y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Le dio una felicitación. Enseguida también le dio una promoción, o sea, le aumentó los bienes, le aumentó los talentos, porque le dijo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y por último, le dio una invitación a gozarse con él, a regocijarse con él, porque le dice, entra en el gozo de tu Señor. Entra a celebrar conmigo, entra a gozarte conmigo. Entonces vemos que esta persona que actuó de una manera diligentemente, o más bien estas personas, el Señor primero les dio una felicitación, después una promoción y luego una invitación.
Pero vemos todo lo contrario, aquel que guardó el talento, lo escondió en un hoyo y lo tapó y ahí lo dejó y nunca lo usó. Recibió todo lo contrario, todo lo contrario. Vemos esto también en el versículo empezando el 24, dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Vimos que los otros dos recibieron una felicitación y este recibió una reprensión, o sea, un regaño. Respondiendo su señor, en el versículo 26, le dijo, siervo malo y negligente. En vez de una felicitación, una reprensión. Todo porque no hizo nada con el talento que tenía. Y luego después le continúa diciendo, ¿sabías que ciego donde no sembraste y recojo donde no esparcí? Por tanto debiste haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Entonces en el 28 vemos también que es lo opuesto de lo que recibieron los otros dos. Le dice así en el versículo 28, quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos. Los otros dos recibieron una promoción, este está recibiendo una degradación. En inglés, demotion, o sea, le quitaron. Tenía un talento y ese talento se lo quitaron y se lo dieron al que tenía 10 talentos. Entonces, en vez de recibir una promoción, recibió una degradación. Y por último, dice en el versículo 30, dice, y al siervo inútil, porque no trabajó, no hizo nada con él, le dijo, echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los otros dos recibieron por último una invitación a celebrar, a gozarse con su Señor, y este recibe todo lo contrario, este recibe una expulsión, pues dice en el versículo 30, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo, al comienzo de este capítulo, nos habla otra parábola, que es la parábola de las 10 vírgenes, donde se nos amonesta a que debemos de estar atentos, o sea, a velar. Pero ya en esta parábola de los talentos, de los talentos, se nos amonesta, se nos invita a que debemos trabajar. Entonces, hermanos, yo te quiero decir que una de las riquezas que tenemos es los talentos que el Señor nos ha dado. ¿Qué son esos talentos? Las cosas buenas que a ti te salen con facilidad. Las cosas buenas que los demás te dicen, oye, qué bueno eres para esto. Todo eso bueno que tú haces, que lo pongas al servicio de Dios, para que Dios reciba la gloria, para que Dios sea exaltado y tú aumentes tu riqueza. Aumentes no al 100 por uno, sino hasta el 1000 por uno. Recuerda que la primera riqueza es tu vida. Y quieres aumentar esa riqueza, pon al servicio de Dios tu vida, el tiempo de tu vida buscando su voluntad y aumentarás esa riqueza. Ahora, trabaja con lo que Dios te ha dado, con los talentos, ponlos al servicio de Dios, úsalos y tu riqueza aumentará. No al 100 por uno, lo vuelvo a repetir, sino hasta el 1000 por uno. Ahora, por último, quisiera que reflexionáramos Mateo 25, 28, 29 y 30. ¿Qué dice? ¿Qué tenemos en esas escrituras? Primero, tenemos una orden de Dios, una orden del Señor. Y esa orden pues no es muy buena, porque Él ordena a que le quiten. Dice, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Qué difícil es cuando encontramos esta orden, ¿verdad? De Dios, que dicen, quítale eso. ¿Por qué? Porque no lo usa, porque no lo trabaja. Luego después vemos en el 29 una explicación. Explica por qué lo está haciendo. Y dice, porque el que tiene, le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado.
Ahora, aquí encontramos en esta explicación una paradoja. Una paradoja es como diciendo, ¿cómo que dice, porque el que tiene le será dado? Eso lo entendemos claramente. Pues el que tiene le será dado y va a tener más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Ahí está la paradoja. ¿Cómo? ¿Cómo que tiene y no tiene? Pues tiene o no tiene, pues podemos decir, ¿verdad? Al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Dice, al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Ahí se hace un poquito la paradoja, como diciendo, no hay consistencia. Pero prácticamente yo quiero explicarte lo que está diciendo aquí. Esta persona sí tiene, sí tiene. Ahora, ¿por qué la Biblia dice que no tiene? Bueno, porque no lo usa, porque no lo trabaja. Y si no lo usa y no lo trabaja es como si no lo tuviera. ¿De qué te sirve tener el mejor carro si no lo usas? ¿De qué te sirve tener el cuerpo con mucha energía, con mucha fuerza si no lo usas? ¿De qué te sirve tener los mejores talentos si no los usas? Eso es lo que está hablando y eso es lo que está diciendo. Por eso dice que al que no tiene, o sea, al que tiene y no lo usa, aún eso que tiene le será quitado. Y por último, ya vimos que tenemos una orden, segundo, una explicación y tercero, un veredicto final, o sea, un juicio final. Y dice, y al siervo inútil echarle a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Qué palabras tan tristes para esta persona que tuvo riqueza que Dios le dio y no quiso trabajarla, sino las quiso aumentar. Y son esas palabras que nadie de nosotros quisiera escuchar. Pero para eso, hermanos, pues no quisiéramos escuchar ni siquiera que digan quítenle o sáquenlo, échenle, ¿verdad? Nada de eso. Pero pues para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues usarlo, trabajarlo para la obra de Dios. La obra de Dios se compone de muchas personas y se requieren muchas personas. No es que Dios necesite de nosotros, sino Él quiere usarnos. Él nos está dando la oportunidad, que es una bendición, que es una gran cosa buena, el poder servirle. Y al servirle nosotros y poner esas cosas, esos talentos que Él nos ha dado, los vamos a aumentar en nuestras vidas. Así es de que, hermano, ¿quieres que tu vida valga? Aprovecha bien el tiempo buscando la voluntad de Dios. Te lo digo a ti y me lo digo a mí. Pero también ve, escucha todas las cosas buenas que Dios te ha puesto. Les he dicho que es muy difícil encontrar a alguien que es bueno para todos, pero es imposible encontrar a alguien que es bueno para nada. Tú eres bueno para algo y eso te lo va a decir la gente, te lo va a confirmar. Dios te lo va a sentir, tú mismo lo vas a ver. Ponlo al servicio de Dios. Ponlo para que tu vida valga, para que tu riqueza sea aumentada y para que empieces a descubrir dones que tú ni siquiera pensaste que tienes. Ahí los tienes ahí dentro de ti, pero si no usas los chiquitos, los primeros que Dios te ha dado, los más obvios, ¿cómo vas a descubrir los otros? Así es de que, hermano, aumenta esas riquezas poniendo a trabajar los dones que Dios te ha dado. Dios te bendiga, nos vemos al rato, pronto. Por lo tanto, escucha esta reflexión. Hasta luego. Cuídate. Nos vemos pronto. Amén.